Bueno, buenos días para todos. Como siempre, una alegría estar hablando aquí en esta casa que también es la mía. Como todos sabemos, ayer empezaron las clases. Eso significa un movimiento grande en todo el país. El nuevo delegado por el orden docente en el CODICEN, Robert Silva, publicó hoy o ayer un artículo en Telescopio donde daba las cifras de ese movimiento. Son 800.000 niños y jóvenes solo en el sector público que empiezan las clases, que se distribuyen en 2.347 jardines y escuelas públicas en todo el país, en 299 liceos, 130 escuelas de UTU y 33 centros de formación docente. Eso solo en el sector público. Además hay que agregar 659 establecimientos privados y una cifra cercana a los 200.000 alumnos en ese sector. Esa es la foto de lo que está pasando en estos días. Permítanme ahora recordar un poquito la película. Esta es la 7ª vez que empiezan las clases con el país teniendo al doctor Tabaré Vázquez como presidente. Es la 12ª vez que se inician los cursos en un Uruguay gobernado por la misma fuerza política, en este caso el Frente Amplio. Es la 8ª vez que empiezan las clases desde que se aprobó la ley de educación vigente. Es la 11ª vez que empiezan las clases desde que el profesor Wilson Neto, el actual presidente del CODICEN, ocupa cargos de gobierno. También llevan 11 años en sus cargos, entre otros, la consejera Laura Mota, que hoy está en el CODICEN, el consejero Héctor Florit, que estuvo en el CODICEN y hoy está en primaria, el consejero Javier Landoni, que estuvo en UTU y ahora está en secundaria, la profesora Alex Massey, que fue directora de secundaria y ahora preside el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el maestro Luis Garibaldi, que fue durante 10 años director de educación del MEC y ahora está en el Consejo de Formación Docente. De manera que tenemos continuidad de una fuerza política en el ejercicio del gobierno, mayorías parlamentarias propias de esa fuerza política y un equipo de conducción de la enseñanza tremendamente estable, con nombres que se repiten a lo largo de muchos años. A eso hay que añadir que estamos cerrando una década de crecimiento económico como muy pocas veces hubo en la historia del país, y que en los últimos 13 o 14 años el presupuesto educativo prácticamente se multiplicó por 3. Si una persona solo conociera estos datos, debería esperar que este comienzo de clase fuera un día de fiesta en Uruguay. Unas condiciones tan favorables como las que acabo de mencionar tendrían que estar asegurando un proceso de mejora y de expansión de nuestra enseñanza. De hecho, eso es lo que pasa en la región. Países como Chile, Brasil, Colombia, México, Perú, vienen de vivir una década en la que ha habido una fuerte expansión de la matrícula, es decir, sistemas educativos que incluyen cada vez a más gente, y además ha habido mejora en términos de calidad. Esos países consiguen resultados cada vez mejores, por ejemplo, en las célebres pruebas PISA. La sorpresa es que eso no es lo que pasa en Uruguay. Pese a las condiciones enormemente favorables, pese a las tendencias predominantes en toda la región, pese a la enorme cantidad de dinero que hemos gastado,
la enseñanza uruguaya, lejos de avanzar, retrocede. En primer lugar, y contrariamente a lo que se dice, no estamos incluyendo más gente. De hecho, hoy ANEP, es decir, el conjunto de la enseñanza preprimaria, primaria y media públicas, no atiende a más alumnos de los que tenía hace 10 años, sino a menos alumnos. En la enseñanza primaria pública hoy hay unos 30.000 alumnos menos que hace una década. Eso en parte se debe a problemas demográficos, un periodo en que crecieron menos niños, pero en parte se debe a una fuga hacia lo privado, porque pese a que la totalidad de escolares cae, la cantidad de escolares que asisten a escuelas privadas aumenta. Secundaria se ha mantenido prácticamente igual el número de estudiantes. La UTU es la que ha crecido, pero ese crecimiento no compensa para nada las pérdidas totales de alumnos del sistema. El resultado de este hecho, que los demás incluyen cada vez más y nosotros no, es que Uruguay ha pasado de ser uno de los países con mayores niveles de titulación en América Latina a ser uno de los peores. No quiero agotarlos con números, pero les pido que consideren solo esto. Tomemos a los chicos de 20 años en un país dado y averigüemos cuántos de esos chicos terminaron la educación media, es decir, cuántos tienen título de bachiller. Si nos hacemos esa pregunta en Chile, la respuesta es que más del 80% de los chilenos de 20 años tienen título de bachiller. Si nos hacemos esa pregunta en Uruguay, la respuesta es que menos del 40% de los uruguayos de 20 años tienen hoy título de bachiller. Menos de la mitad que en Chile. Y muy lejos de los niveles que podemos encontrar en nuestros vecinos Brasil y Argentina. De modo que no hemos avanzado en términos de inclusión. Es más, en términos relativos, hemos retrocedido. Las cosas son todavía más preocupantes cuando atendemos a la calidad de la educación que reciben aquellos que efectivamente van a clase. En este caso, no solo estamos ante un retroceso relativo, sino un retroceso absoluto. Es decir, no solo vamos para atrás cuando nos comparamos con los demás, sino que también vamos para atrás cuando nos comparamos con el lugar que nosotros mismos ocupábamos en el pasado. Recordemos el conocido e importante ejemplo de las pruebas PISA, que son de las pruebas más célebres y acreditadas en el mundo. Esas pruebas se realizan cada 3 años. Uruguay participó en 2003, en 2006, en 2009, en 2012 y en 2015. Los resultados del 2015 todavía no se conocen. En el correr de este año, el programa PISA va a divulgar qué fue lo que pasó en la última medición. Pero sí conocemos los resultados de las 4 participaciones anteriores. Hay un grupo de países latinoamericanos que ha participado de manera bastante estable en las pruebas PISA. Ahí está Uruguay, está Argentina, está Brasil, está Chile, está México, está Perú, que ha oscilado un poco entre participar y no, y está Colombia, que participa desde 2006. Cuando uno mira el conjunto de los países de América Latina y analiza su desempeño en PISA, lo que hay fundamentalmente son 2 grandes noticias. Lo primero es que a América Latina le va mal, como conjunto. Los estudiantes de América Latina logran puntajes que están muy por debajo de los que se obtienen en Europa, de los que se obtienen en buena parte de Asia, de los que se obtienen en Canadá y en Estados Unidos. El segundo titular acerca de la participación de América Latina en PISA es que
la cosa viene mejorando. Los países de América Latina, de manera muy sostenida, vienen mejorando año tras año los resultados que obtienen en PISA, con dos excepciones. Uno es Argentina, que no mejora, pero tampoco empeora. Está planchado. El otro es Uruguay, que es el único de los países que participa en América Latina, en PISA, que sistemáticamente pierde posiciones. Los mejores resultados que obtuvo Uruguay en las pruebas PISA los logró la primera vez que participó, en el año 2003. En ese momento éramos los mejores de América Latina. Al barrio le iba mal, pero al menos éramos los mejores del barrio. Desde entonces, nuestros resultados han tendido a la baja en todas las pruebas. PISA mide lenguaje, matemática y ciencias, mientras que los resultados de la región tienden al alza. Les voy a mencionar los números para no agobiarlos, simplemente de aquella prueba en la que nos va menos mal. No les voy a mencionar los números más catastróficos, les voy a mencionar lo mejor que podemos mostrar. Lo mejor que podemos mostrar son los resultados de la prueba en matemáticas. En 2003, los estudiantes uruguayos tuvieron un promedio de 422 puntos en matemáticas. En 2006 subió un poquito, 427, en 2009 se mantuvo, pero en 2012 caímos a 409 puntos. Quiere decir que Uruguay en matemáticas entre la prueba de 2003 y la prueba de 2012 perdió 13 puntos en la prueba PISA. Es poco y es mucho menos de lo que perdió Uruguay en las otras pruebas. Solo que en ese mismo periodo en el que nosotros perdíamos 13 puntos, el promedio de América Latina subió de 388 a 397. Nosotros bajamos un poquito, pero los demás subieron. Quiere decir que la brecha se aumentó. En las demás pruebas las cosas son peores que esto. En todos los países, menos Uruguay y Argentina, el promedio general de 2012 es superior al de 2003 o la fecha que más se aproxima. Argentina, como les decía, está más o menos estancada, el promedio de 2012 es casi idéntico al de 2003. En Uruguay bajamos y el resultado es que ya no somos los mejores del barrio. Chile nos supera en las tres pruebas: lengua, matemática y ciencias. México nos supera en dos: matemática y lectura, y está empatado sobre empate técnico en ciencias. Empatamos también hoy con Brasil en lectura, y los demás países nos están respirando en la nuca. Excepto que haya un cambio de tendencias grande en los resultados que se van a divulgar en el correr de este año, y la verdad, lamentablemente, que no hay razones para esperarlo. Lo más probable es que sigamos perdiendo posiciones respecto de nuestros vecinos. Junto con este estancamiento en materia de inclusión y este retroceso en materia de calidad, tenemos una grave crisis de la formación docente. Se nos está deteriorando la fábrica de nuevos maestros y de nuevos profesores de la educación media. Simplemente para darles un pantallazo, hablemos de magisterio, la formación de maestros. Hasta hace 10 años, más o menos se titulaban en Uruguay 1.400 nuevos maestros por año, con algunas oscilaciones, pero la cosa andaba en esa cifra. Es una cifra buena porque cada año quedan vacíos 1.000 lugares de maestros. Maestros que se jubilan, que se retiran, o por alguna otra razón abandonan la docencia. Cada año hay que cubrir 1.000 plazas en magisterio. Venía la cosa bastante estable, de unos 1.400 nuevos maestros por año, no había problemas. Pero en los últimos 8 años hemos estado titulando
entre 700 y 800 maestros por año. Quiere decir que venimos acumulando un déficit de maestros que se forman y que son necesarios para cubrir las plazas que quedan libres. Esta bomba no explotó hasta ahora porque, como les dije hace un ratito, bajó el número de escolares. Y eso atenuó el impacto de este déficit. Pero ya nos quedamos sin margen, estamos en el punto de quiebre. Hoy mismo las autoridades de primaria están con dificultades para cubrir todas las plazas de maestros que hay que cubrir para que funcionen todas las escuelas del país. Y tengan en cuenta que, a diferencia de lo que pasa en secundaria, la ley obliga a tener título de maestro para ponerse al frente de un grupo de primaria. Lo cual significa que hoy las autoridades de primaria están con serias dificultades simplemente para cumplir la ley. Ya no estamos hablando de calidad educativa, estamos hablando simplemente de cumplir la ley. De modo que, a pesar de las condiciones favorables en lo político y en lo económico, a pesar de las tendencias regionales, a pesar de todo el dinero invertido, este inicio de clases no ofrece mucho para festejar. Venimos mal, y venimos mal desde hace años. Para entender la gravedad del asunto, imaginen un chico nacido en un hogar modesto y de bajo capital educativo a principios de 2004. Si todo anduvo bien en primaria, y no tiene por qué no andar bien en primaria, ayer ese chico entró en primero de liceo. Ya pasó por algún centro CAIF, ya pasó por algún jardín, e hizo toda la escuela. Y ayer empezó el liceo. Este año va a ser muy crítico para ese chico. ¿Por qué? Bueno, porque como resultado de una política aplicada durante estos años, que en general se conoce con el nombre informal de pase social, los niveles de repetición en primaria se han bajado artificialmente. Se adoptó la política de hacer pasar a los chicos aunque no aprendan. El problema es que esa ficción tiene patas cortas. La repetición en sexto año de primaria en Uruguay en este momento está por debajo del 2%. En el último año de primaria, menos del 2% de los alumnos repiten. Pero la repetición en el primer año de la enseñanza media está arriba del 30%. Quiere decir que casi 1 de cada 3 chicos que ayer empezaron primero de liceo van a descubrir en el correr de este año que en realidad no saben lo que hace falta saber para poder ser liceales. Los engañaron. De manera que si eso le pasa a este chico, va a entrar en el proceso de creciente deterioro de su vínculo con las estructuras educativas. Y si ese chico efectivamente pertenece a ese grupo, es muy probable que antes de que termine este periodo de gobierno haya dejado de estudiar. El 35% de los chicos del 20% de hogares más pobres deja de estudiar antes de que termine los 16 años. Antes de cumplir 17 años ya dejó de estudiar. 1 de cada 3 chicos uruguayos de los hogares más pobres dejan de estudiar como mucho a los 16 años. Si les cuento todo esto no es para amargarlos, aunque tienen caras bastante amargadas, debo confesar, sino más bien para transmitirles un sentido de urgencia. No podemos dejar pasar los próximos 4 años sin que se tomen medidas, sin que se cambie el rumbo de las cosas. Tenemos que reclamarle al gobierno que cumpla sus promesas electorales, tenemos que exigir a las autoridades educativas que ejerzan su autoridad
Tenemos que pedirle a los profesionales de la enseñanza que se tomen muy en serio su tarea y den lo mejor de sí. Pero para eso el primer paso es que nos sensibilicemos como sociedad. Hace mucho tiempo, allá por 1811, en estas tierras cundió una admirable alarma que cambió la historia. Creo que tenemos, y los invito a sembrar en el siglo XXI, una admirable alarma educativa, porque nos jugamos el futuro. Muchas gracias.